la continuación del segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro. Vamos a estar ahora del versículo 10b. La semana pasada terminamos con el 10a. Entonces ahora 10b hasta el 22. Y como siempre, pues vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Así que los invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra. Te damos gracias porque tú tienes un plan para cada una de nuestras vidas. Por supuesto, hay muchos aspectos que no conocemos de lo que tú quieres hacer y los vamos encontrando conforme vivimos. Esta noche queremos pedirte por algunos de nuestros hermanos y hermanas que están con problemas de salud, que tú los acompañes, que les des consuelo en su corazón, que les des alivio en su dolor físico, que haya sabiduría en los médicos que están resolviendo algunos de estos problemas, pero también te pedimos que si está dentro de tu plan, les provea sanidad a aquellos que sufren. También te pedimos por los que pasan necesidades físicas, económicas, materiales, que poco a poco vayan recibiendo la provisión de tu parte. Al menos tu palabra dice, el Señor Jesús nos dijo que el vestido y el alimento es algo que tú nos provees. Yo te pido por todas las familias de la congregación que tengan los recursos necesarios para la vida diaria, para el papá, la mamá, los hijos. Y ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces arrancamos con esta parte. Y de una vez vamos a ir directo al versículo 10b sin mayor introducción. Empezamos viendo la semana pasada el tema de los falsos maestros. En la sección pasada nos dio tres ejemplos en donde Dios garantizaba que estos falsos maestros van a recibir su merecido, van a recibir castigo. Y puso tres ejemplos de aquellos que no quisieron caminar con el Señor y tuvieron que ser castigados. Fueron los ángeles perversos, que nos menciona primero, luego el mundo del tiempo de Noé, ¿verdad? No quisieron oír la voz de Noé. Y luego también el último fue los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y en todos los casos termina la sección diciendo, aquellos que están haciendo lo que a Dios no le agrada van a recibir su merecido, pero aquellos que caminan con Dios van a ser cuidados por Él. Y entonces avanzamos con el pasaje del capítulo 2 versículo 10b y 11 refiriéndose a los maestros falsos. Dice, estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Les coloqué la palabra potestades superiores ahí en amarillo. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Y entonces nos empezamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Bueno, dice que los falsos maestros atrevidos y arrogantes maldicen a las potestades superiores, pero los ángeles, que son mucho mayores obviamente en fuerza y poder que estos falsos maestros o cualquiera de nosotros, ellos no pronuncian ni siquiera juicio de maldición. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿y quiénes son estas potestades superiores? El consenso de los estudiosos de la escritura nos van a decir que son, o a qué se refiere con potestades. Bueno, en Efesios 6:12 aparece la palabra. Porque no tenemos, dice Pablo, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra, y ahí está la palabra, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el consenso es que estas potestades superiores, se refiere a Satanás y a sus demonios. Entonces lo que está diciendo Pedro es, estos falsos maestros son tan engreídos, ¿verdad? Y contumaces que hasta se atreven a pronunciar juicios contra estos.
Y usted diría, bueno, ¿y de qué si es el demonio y es Satanás? Por qué no los, pues si usted quiere hasta insultar, ¿verdad? Pero lo que nos están diciendo es que los ángeles, ni siquiera ellos hacen algo como eso. Y vamos a tener un ejemplo que lo vamos a tomar de la epístola de Judas. Esa la estudiamos el año pasado. Este versículo nos habla de una escena en donde va a aparecer un ángel muy destacado, ¿verdad? Judas capítulo 1, versículos 8 y 9. Judas tiene solo un capítulo, ¿verdad? Dice, no obstante, de la misma manera, también esos soñadores mancillan la carne. Se refiere también a los falsos maestros. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí aparece otra vez la palabra, ya ven. Dice que estos falsos maestros rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí viene el ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, fíjense lo que hace el arcángel Gabriel, perdón, Miguel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién? Contra Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel es uno de los de más alta jerarquía en todo el conglomerado de ángeles que tiene el Señor. Posiblemente, me atrevo a decir que la misma jerarquía que tuvo Satanás antes de caer, ¿verdad? O de repente hasta más. Pero sin embargo, dice que él no profirió juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Tú lo que, lo que está diciendo Pedro aquí dice, estos falsos maestros no tienen concepto, no se dan cuenta de que son simples humanos y que se están metiendo con potestades superiores. Dentro, estos maestros, ¿verdad? Falsos maestros, dentro de su petulancia, esa palabra creo que ya no se usa mucho, los patojos que están acá tal vez ya no saben, pero dentro de su orgullo, antes las mamás decían, ay, es que esa persona es petulante, es orgullosa, ¿verdad? Entonces estos falsos maestros, dentro de su orgullo, se ufanaban en desafiar y menospreciar a seres angelicales malignos. Y usted dirá, pero ¿de qué estás hablando? Bueno, depende de dónde se ha movido. Por ejemplo, si ha tenido la oportunidad de tener contacto con personas de otras iglesias, de otras corrientes, pues aquí le pongo un ejemplo. ¿Ha oído a predicadores que le dicen a Satanás y a sus demonios? Le dicen lo siguiente, en el nombre de Jesús te ato o te reprendo, demonio, te expulso y frases como así. Yo sí he tenido la oportunidad de ir a personas así. Y esto es lo que está diciendo Pedro, que eso no hay que hacerlo. Nos puso como ejemplo el arcángel Miguel, que él no profirió juicio contra Satanás, le dijo el Señor, te reprenda. Tuve la experiencia de coordinar una campaña evangelística en Sololaya por 1980. Y conocí un pastor que me abrió las puertas de su casa para ayudarme a coordinar esto y me enseñó afuera en el patio, tenía su cuartito pequeño, ¿verdad? No estoy diciendo que él fuera un falso maestro, pero sí tenía una parte que creo que no estaba bien. Entonces me contó que algunas noches se iba ahí al cuartito porque estaba su familia en la casa y se iba a pelear con Satanás, a batallar con él y a reprenderlo en oración, ¿verdad? Eso no nos toca a nosotros hacerlo, ¿me explico? Y aprendamos eso. El tener ese tipo de actitud es colocarnos en un papel que no nos corresponde. Para cualquiera que llegue a conocer a alguien, si tiene la confianza de advertirle que lea la escritura, para que no haga cosas que no son acorde a lo que la palabra enseña. Bueno, sigamos a los siguientes versículos. Estos falsos maestros, maldiciendo lo que no entienden, Pedro dice que son como animales irracionales que por naturaleza han sido creados
para presa y destrucción. Estos falsos maestros también perecerán en su perdición. Cuando ustedes vamos viendo todas estas palabras, me hago la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan irritado estaba Pedro con estos falsos maestros? Porque ya vio todo lo que les va diciendo, ¿va? Ahora les dice son como animales irracionales, ¿va? Los animales irracionales sirven para ser cazados, para alimentar a otros o cazar a otros. Pues estos, así como los animales, van a destrucción y perecerán. Así que, como falsos maestros, perecerán. El siguiente versículo, 13, dice, estos falsos maestros recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Palabras duras, ¿verdad? Imagínese manchas y suciedad, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacían estos falsos maestros, al menos en los tiempos de Pedro? Y podríamos ver si eso sucede en nuestros días. Pues, número uno, han vivido de una manera injusta y como tal recibirán ellos mismos su injusticia. Tengo un pasaje acá que aborda eso. Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Todos estos engañadores que andan metidos por ahí en hogares, estudios bíblicos, en iglesias, viviendo de esa manera pecaminosa, van a recibir el pago de parte del Señor. Y esto nos sirve a nosotros, porque este versículo que les tengo acá, pues no solo para los falsos maestros, es para cualquiera. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Ok, estos falsos maestros llegan a volverse tan descarados que viven su inmoralidad públicamente. O sea, en algún momento lo hacían a escondidas y quizás de noche, pero conforme pasa el tiempo, llegan a volverse, como dice aquí, les escribió, descarados. Paran viviendo su mala vida incluso de día y a la vez tienen comunión con creyentes, participan de sus reuniones, van a cenar con ellos, cualquier reunión social, y estos falsos maestros disfrutan con esa doble vida, ¿ah? Tomándole el pelo a los otros creyentes y viviendo una vida contraria cuando no los ven. Y claro, tarde o temprano se les va descubriendo el pastel. Cuando llegamos al versículo 14, nos lo sigue describiendo. Dice, estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado para la avaricia y son hijos de maldición. Dice que sus ojos están llenos de adulterio. Bueno, es que parte de sus corazones. Y ¿cómo se manifiesta ese adulterio que está dentro de sus vidas? Lo que hacen es sacarlo y empiezan a seducir a personas débiles e inmaduras. A ojo, cuando hablamos de falsos maestros, casi que estamos pensando más en varones, pero también pueden haber falsas maestras, ¿verdad? Que se introducen en los distintos medios, en un grupo de mujeres, y de pronto llega el esposo de una de ellas y le empieza a hacer ojitos, ¿verdad? Pero como es la que enseña, tiene cierto grado de respeto. Y los varones, de la misma manera, estos falsos maestros. Recuérdense que van detrás de una vida de sensualidad, lo mencionábamos en el estudio anterior, pero también, agrego aquí en el último párrafo, dice que ellos están dados a la avaricia. Esa palabra a veces, la avaricia aparece con el nombre de amor a la plata, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que el sexo y el dinero son sus motivaciones. Me ha costado un poco poder relacionar esto con cosas de la vida real porque en los últimos años, gracias a Dios, no,
por lo menos cerca de nosotros en la iglesia o familia, no he visto casos serios. Sin embargo, a nivel internacional, pues se oyen noticias de un fulano que predicaba en un lugar y que de pronto andaba seduciendo a las damas y haciendo relajos. Dependiendo de la edad de los que estamos acá, no sé quiénes de ustedes se acuerdan todavía a ver si el nombre no se me fue, Jim Jones se llama. Ese empezó como que fuera un pastor. Formó su iglesia en Estados Unidos, empezó a tener sus desvíos. Ese literalmente era un falso maestro. Vino y arregló que se fueran con toda la congregación a un país que se llama Guyana, allá cerca de Venezuela. Y entonces toda la congregación se fue. ¿En qué año fue? Ya no me acuerdo, 1980 tal vez, ¿verdad? Voy a volver a revisar la historia. El asunto es que se llevó a la congregación allá y ya estando ahí en Guyana armaron una comunidad como agrícola y todo y tenían sus actividades religiosas. Bueno, este Jim Jones llegó al punto en que él empezó a definir que esta señora no era la adecuada esposa para este y empezó a hacer arreglos, de hacer cambios ahí en los matrimonios y por supuesto él también se aprovechaba de algunas damas. Y ustedes se preguntarían, era una comunidad de más de 100 personas, más, ¿verdad? Y ustedes dirían, ¿y cómo es posible que hasta se fueron de su país, de Estados Unidos, a vivir a otro lugar? Bueno, ¿quieren ver hasta qué punto llegó este falso maestro? Yo sé que aquí hay varios que se acordarán de él, porque al final había viajado un congresista de Estados Unidos para investigar por necesidad de otros parientes dónde estaban sus familias allá. Y fíjense que este fulano hizo una reunión así de todo el grupo y los convenció de que se suicidaran. Así que gran parte, la mayoría de esa congregación se murieron porque ingirieron veneno. Eso es por ponerles un ejemplo trágico de lo que puede llegar a ser un falso maestro, ¿verdad? Vamos a continuar. Estos falsos maestros, y aquí vamos a entrar por el lado siempre de la sensualidad, sexualidad y de la plata. Dice, abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. No sé cuántos de ustedes han leído esta historia. Esta historia la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento en Números 22. Si usted se pregunta, ¿y quién fue el tal Balaam, verdad? Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y empieza su peregrinaje para la Tierra Santa, recuérdense que ese peregrinaje que hubiera sido de algunas semanas se tornó en 40 años por la incredulidad del pueblo de Israel. En el camino tenían que pasar cerca de un pueblo, de una tribu que se llamaba Moab. Y el rey de Moab no quería que los judíos pasaran por su territorio. Y entonces contrata a... Aquí me anotó Estuardo que la tragedia Jim Jones fue en 1978, ¿verdad? O sea que yo tenía en el 73, 18, por ahí, ¿verdad? Como 20 y pico años tenía yo. Bueno, gracias, Estuardo. Este Balaam entonces era un profeta, no un profeta de Dios, y viene Balac y lo contrata para que le maldiga al pueblo de Israel y le ofrece plata. Y aquel le dice que él no va a recibir plata, que él va a hacer lo que Dios le diga. Y múltiples veces, casi fueron casi 7, se va el Balaam a maldecir al pueblo de Israel y cada vez que lo iba a maldecir le daba bendición, ¿verdad? Hasta que al final Balac se cansó y dijo, no, ya no, ¿verdad? Números 25, 1 a 3, les hago una referencia a algo de lo malo que logró hacer Balaam. No pudo maldecir al pueblo, pero usó otra estrategia. Leo, mientras Israel habitaba en Sittim, es un lugar, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, era una deidad, una divinidad falsa de esta gente,
y se encendió la ira del Señor contra Israel. Ojo, habla que las hijas de Moab, chicas de Moab, se relacionaron con los varones de Israel. Dios les había prohibido a los israelitas relacionarse, pues en relación íntima, casarse con mujeres de otras comunidades, porque Dios les había dicho, estas mujeres van a inclinar su corazón hacia falsos dioses. Y lo que les estoy leyendo aquí fue lo que pasó. Ahora usted dice, bueno, pero ¿y aquí dónde aparece Balaam? ¿Por qué estamos hablando de él en Pedro y aquí dónde aparece? Bueno. En Números 31:16, más adelante de la cita que yo le leí, viene Dios y le da la orden a Moisés para que el pueblo aniquile a toda una comunidad, todo un pueblo, y cuando van a hacerlo, resulta que a las patojas no las aniquilaron. Y entonces aquí es donde Moisés pregunta y se toca el tema. Estas mujeres a las que no habían aniquilado, desobedeciendo la orden, estas fueron la causa de que los israelitas, aquí aparece, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, o sea, del dios Balaam Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. El resultado de que estos varones se metieran con estas damas que no eran de Israel fue que se fueron a adorar a dioses falsos, a este Balaam de Peor, y como resultado también hubo una plaga que mató a muchos de estos varones. Y el que tuvo la idea fue obviamente Balaam. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Miren, estos falsos maestros son así como Balaam. El Balaam era un fulano que anduvo por plata haciendo un montón de cosas y llegó al hecho, por eso lo vimos acá, que llegó a dar un consejo que debilitó al pueblo de Israel, porque los hizo que un grupo de ellos pecara adorando a falsos dioses. Los falsos maestros van a tender a hacer eso en la iglesia cristiana, a desviar a los creyentes de la fe genuina. Vamos al versículo 17 y 18. Dice, estos falsos machos, y le sigue dando, si se fija, viene versículo por versículo, son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Estos ofrecen, pero no cumplen. Y pone el ejemplo de las nubes, ¿verdad? A veces se mira, hay un buen grupo de nubes, va a llover, y no pasó, no llovió, ¿verdad? Entonces, nada más se emocionaron. ¿Y cuál es la otra palabra que use? Ahorita se las pongo. Fuente sin agua, ¿verdad? Si usted anda sediento y va que hay una fuente y cuando ella no tiene agua, bueno, así son este tipo de falsos maestros, pero también dice que hacen otras cosas. Se aprovechan de los débiles para hacerlos caer nuevamente. Tienen una habilidad para interceptar a los recién llegados. Y al final voy a comentar un poco de alguna estrategia donde pueden haber algunos falsos maestros. Vamos al versículo 19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Aquí me acordé de la famosa historia de los que fuman, ¿verdad? Que dicen, no, vos, yo cuando quiera lo puedo dejar. Tuve muchos amigos que decían eso, ¿ah? No vas a pensar que yo estoy enviciado. No, 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 no. O sea, me gusta, lo hago, yo lo manejo, lo puedo dejar cuando yo quiera. Y pregunte cuándo lo dejaban, nunca podían, ¿verdad? Porque eran esclavos de aquello que lo había vencido. Y lo mismo puede ser cualquier otro tipo de situación. Prometen, digo yo acá, prometen una libertad que esclaviza, porque estos mismos falsos maestros son esclavos del pecado. Y eso duro, ¿verdad? Es que los seguidores engañados, que vamos a ver en los siguientes versículos, nos vamos a preguntar a quiénes se refiere. Y ahora vamos a leer los siguientes versículos y luego vamos a preguntarnos quiénes son. Porque los que se han escapado de las contaminaciones del mundo
por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos. El último estado les viene a ser peor que el primero. Ojo, los falsos maestros agarran a personas que están saliendo de un sistema o de una vieja vida o de una sociedad corrupta, que están tratando de buscar algo diferente, y estos falsos maestros los huelen y los agarran. Y aquí nos dice, algunos de estos se han escapado de las contaminaciones del mundo. Aquí no son los falsos maestros, sino los que van a ser engañados, ¿verdad? Se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué les pasa cuando son engañados por los falsos maestros? Se enredan de nuevo en esas cosas de las cuales venían huyendo y son vencidos. Y una vez que trataron de salir y ahora vuelven a caer, dice, el último estado les viene a ser peor que el primero. Avanza. Porque mejor les habría sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos, a estas personas que tratando de huir de un sistema de vida perverso, tienen contacto con un falso maestro, les da falsa enseñanza, los engaña y resultado de ese engaño esta persona viene y vuelve a caer de regreso a donde estaba. Entonces aquí Pedro les aplica un refrán conocido, dice, el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los que tienen perro, pues creo que ya han visto esa escena, ¿verdad? Un perro se enferma, vomita y ahí lo ven lamiendo otra vez su propio vómito. Y en el caso va a ser difícil que los de la ciudad tengan una puerca, ¿verdad? Pero en el campo, si agarran una puerca y la lavan y la sueltan, al poco tiempo estará en el lodo. Ahora, ¿por qué estos animales hacen esto? Porque está en su naturaleza. ¿Por qué una persona que busca salir, y aquí voy a aclarar después cómo salen, puede volver a caer? Porque su naturaleza no ha cambiado. Y aquí es donde llegamos a la pregunta y la podemos discutir más adelante, y es, ¿son o no son? No vamos a verlo de arriba ahorita, sino lo de abajo. ¿Son o no son? La pregunta es, ¿son o no son genuinos creyentes? Estos de los que estamos viendo en estos últimos versículos dicen que tratando de huir de un tipo de vida, y habla del conocimiento de Jesucristo, resulta que después caen y vuelven a regresar y su estado ahora es peor que el que tenían antes. Y termina con los versículos diciendo, esto les pasó lo que dice el proverbio, el perro volvió a su propio vómito y la puerca lavada a enlodarse. Entonces una pregunta que surge ahí es, ¿serán que eran creyentes y después dejaron de ser creyentes? ¿Mm? Los autores que yo consulto, y yo tengo esa opinión, no estamos hablando de creyentes, personas nacidas de nuevo, personas que les atrajo el Evangelio, que oyeron acerca de Jesús, se acercaron, ¿verdad? Y lamentablemente por ahí los intercepta un falso maestro que busca hacer sus objetivos de sensualidad, de ver qué ventajas materiales obtiene, y los decepciona. Y entonces regresan a su antiguo modo de vida. ¿Son o no son? Aquí es donde yo hice la relación con que anoté ahí arriba. Dice comentar la parábola del sembrador. Se recuerda que salió el sembrador a sembrar la semilla y hubo 4 lugares. Aquí solo tengo 3. Una cayó en el camino, otra en los pedregales y otra en los espinos. Esto que le estoy diciendo ahorita solo es una relación que estoy estableciendo, no necesariamente le estoy diciendo que lo que dice Pedro lo tiene que ver con la parábola, solo estoy haciendo una conexión. Miren, es que me puse a pensar, un falso maestro sería fácil, por lo menos en nuestra congregación, que se parara un domingo a predicar y que enseñara herejías
y que pasara desapercibido, mi opinión es que no. O sea, si pasa a enseñar herejía, le cae un buen número de hermanos para pararlo y corregirlo. Y entonces, ¿cómo puede un falso maestro? Hay otros lugares donde sí toman el púlpito o la cátedra, ¿verdad? Pero ¿cómo puede pasar? Bueno, por eso lo relacioné. Mire, dice que el sembrador tiró la semilla en el camino. Y cuando Jesús explica, dice, estos son aquellos que oyeron el mensaje, les atrajo, pero viene Satanás y quita la semilla de su corazón. Los de los pedregales, porque es tierra poca profunda, brota, pero luego viene la persecución, las burlas. Ah, ya te hiciste aleluya, que no sé qué, y entonces mejor declinan. El de entre los espinos dice que cae la semilla de la palabra, empieza a germinar y las penas de la vida, los afanes del dinero y de los problemas los apagan y no germina. La relación que yo hice aquí es que en muchas ocasiones los falsos maestros no van a estar parados en el púlpito o en la cátedra de una escuela dominical, van a estar ahí inmersos dentro de la congregación. Y estos falsos maestros son agentes de Satanás que cumplen tareas como estas. Cae la semilla en una persona y se acercan y desvían su atención y como los del camino. Con los de los pedregales va a estar ese falso maestro insinuando ahí que va a haber oposición en su familia o algo y la persona mejor ya ni se asoma. Y entre los espinos con las agonías de la vida. Entonces, solo, repito, es una relación. Es posible que Satanás tenga esa tarea bajo de agua a través de sus falsos maestros que no son demonios, son personas que no son creyentes, ¿verdad? Y le voy a poner alguno que otro ejemplo. Allá por los años 70 o 80 existió un grupo que se llamaba Los Niños de Dios. Ese sí lo conocí en vivo, porque andaban ahí en la calle con guitarra cantando y habían gringos y gringas y chapines, ¿verdad? Entonces fíjense que hablaban de la Biblia y otras cosas, pero eran solo jóvenes. En alguna ocasión fui con un amigo que ahorita dentro de 2 semanas lo van a ordenar pastor. Éramos adolescentes, yo recién convertido. Y creímos que era cosas cristianas. Ahí fuimos a parar a una casa ahí en la zona 4 por el Liga, creo, era una casona grande. Y alegre el ambiente porque un fulano habló ahí, ni me acuerdo de qué habló, y después tocando guitarra y armando baile ahí en toda la casa, un trencito de baile así, alegre, ¿verdad? Ahora, ese grupo, si quiere lo googlea, eh, empezaron a crecer. Y uno de los pasajes que utilizaban era aquel, por lo tanto, el que no rechace o niegue padre y madre no es digno de mí. ¿Se recuerdan que Jesús enseñó eso? Entonces ellos lo enseñaban y ¿saben qué hacían? La invitación era que uno dejara a su familia y se fuera a vivir en comunidad con ellos. Y llegó a tal punto, algo así al estilo de Balaam, que si todavía uno no estaba muy convencido, tenían algunas de las chavitas que lo seducían a uno. Y imagínese uno patojo y una patoja ahí que se lo lleve a uno a tener intimidad. Y entonces, híjole, empezaron a crecer y a jalar. Les pongo ese ejemplo, oiga, ya no existen, creo yo, por lo menos, ¿verdad? Pero tuvieron su momento. Ahora, aquí puse otra palabra que dice los infiltrados. Yo creo que en cualquier iglesia pueden haber falsos maestros ahí, metiditos haciendo tareas, detectando gente débil, gente que recién llega, gente que no es muy fuerte, y no se van a parar al frente a hablar, sino van a susurrar a los oídos de las personas. Vino a mi memoria algunos recuerdos. Había un varón ahí en la iglesia que participaba en las clases. A veces sus opiniones eran un poco erradas, ¿verdad? Pero bueno, ahí como a veces eso se puede en una clase. Pero recién llegó una señora joven, ¿verdad? Unos sus 30 y pico años y el don este era ya.
ya bien kilometrado. Pero fíjense que yo saludé a la señora, a darle la bienvenida, eso fue hace muchos años, así que no se preocupen por adivinar de quién estoy hablando, pero la señora me llama un día por teléfono y me dice, mire, le hablo porque usted me recibió y platiqué, pero fíjese que fulano de tal eh, se comunicó conmigo, que ella era mamá, una señora separada, con hijos, ¿verdad? No estaba con el esposo. Y me llamó este señor ahí de su iglesia que me quería ayudar y que si yo tenía alguna necesidad económica, que él estaba dispuesto a apoyarme. Entonces me dice esta señora, se lo cuento porque yo no creo que eso esté bien, me dijo, ¿verdad? Y claro, sonaba una potencial seducción. Y si ustedes me dicen, y yo me había percatado de eso, hasta que esta dama me llamó y me lo dijo, ya me empecé a inquietar. Este varón se retiró hace muchos años y no sé si todavía está en el planeta porque ya era grande, pero ahora me hago la pregunta, ay, a ver si no era uno de esos tipos falsos más, porque sus opiniones no encajaban bien en la Biblia cuando él participaba. Uno más y vamos a ir terminando. En otra ocasión se me acerca un señor, un papá con la esposa y me dice, mire, hágame un favor, fíjese que estamos empezando a venir aquí y tengo un hijo de unos sus 17, 18 años. Y mire, estamos queriendo venir aquí para aprender de Dios y hay un muchacho aquí y me lo identificó, ¿verdad? No era de los asidos, por lo menos de los buenos patojos, ¿no? Ahí andaba, ahí andaba. Fíjense que ese otro patojo que había tenido sus 19 20 años, ese que iba más seguido a la iglesia, la queja del Señor fue porque invitó a su hijo un día viernes a irse a un centro comercial y me dice, imagínense, y me lo llevó para enseñarle a fumar marihuana, me dice, y me llevó mi hijo en marihuanado a la casa, ¿ah? Entonces yo le digo, porque ese muchacho es de aquí de la iglesia. Ahora, por supuesto que en esa oportunidad hablé, yo no tenía ninguna función formal, ¿verdad? Entonces me dirigí con los que podían ser y sí era un muchacho que llegaba, pero no era parte del grupo. Pero por eso les puse infiltrados, porque también pueden que haya gente ahí que anda metida y anda haciendo averías. Ahora, les cuento esto para que estemos ojo al Cristo, o sea, estemos vigilantes, porque puede haber gente así. Si detectamos algo, pongámosle atención para poder hacer nuestro trabajo a tiempo. Termino hoy con la imagen que les presenté. El problema del falso maestro es que se introducen encubiertamente. Nunca van a presentarse, hola, ¿qué tal? Soy un falso maestro, vengo aquí a desviar a todos los que no sean fuertes, ¿verdad? Naranja. Entran bajo de agua. Y ya con esto, pues como siempre les deseo su buen descanso y vamos a llegar hasta acá.